poquito como de los temas que vamos a tratar. Siempre es importante que conozcamos pues como los temas a abordar. Y bueno, esto digamos que no es un tema desconocido para ninguno de los que estamos aquí, por eso pienso que ustedes pues hacen parte como del trabajo en equipo que necesitamos en este escenario clínico asistencial, por esta carga que tenemos nosotros pues y que estamos viendo, bueno, esto es prepandémico, creo que obviamente ahorita estamos ante un escenario que con la pandemia se pudo recrudecer. Como les comentaba yo en mi introducción, yo llevo trabajando en resistencia bacteriana aproximadamente desde el 2013, que fue cuando me gradué del pregrado. Y ahí era muy, con los que me formé, con los que trabajaba, hablaban mucho, ¿no? De antimicrobial stewardship, de la resistencia antimicrobiana. Yo trabajaba pues en un contexto de un hospital público en donde obviamente como todos los hospitales públicos podemos tener problemas de presupuesto, de disponibilidad de la tecnología y demás. Entonces como que uno siempre está un poquito restringido. Pero siempre era, digamos, esta carga y por el contexto, pues, en el hospital donde me formé, eh, de paciente pues muy, muy complejo, paciente con urgencia oncológica. Mi ciudad pues tiene obviamente un contexto de una ciudad violenta, entonces pues teníamos obviamente muchos pacientes víctimas de heridas por arma de fuego, herida por arma cortopunzante, que obviamente eso puede terminar complicándose y entonces nos encontrábamos en pacientes con sepsis abdominal, con sepsis pues de origen desconocido y demás. Entonces es importante obviamente que todos estemos pues obviamente trabajando alrededor de esta pandemia silenciosa que digamos está instaurada mucho antes que el COVID. El COVID hace 5 años, estamos cumpliendo 5 años que todos hace 5 años estábamos en aislamiento y demás, en cuarentena pues obligatoria, pero esto viene haciendo eco y llevándose pues pacientes mucho antes que el COVID y no han habido aislamientos ni ha habido pues como tanta bulla como lo que hizo el COVID, ¿no? Entonces miren que pues aquí estamos reportando casi 5 millones de muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana y pues son realmente de estas muertes pues atribuibles a la resistencia pues antibiótica y pues vemos como realmente esto es como una pandemia silenciosa, ¿no? Mira que aquí el mensaje es si todas las infecciones resistentes a los medicamentos fueran reemplazadas por infecciones sensibles, se podrían haber evitado 1.27 millones de muertes. Entonces realmente pues todos los que estamos aquí estamos trabajando en torno a impactar y a mejorar estas cifras, ¿no? Miren que la resistencia antibacteriana fue la tercera causa de muerte entre las causas pues detrás, digamos, de lo que siempre estamos acostumbrados en el escenario clínico asistencial, que es atribuible a eventos cardiovasculares y a eventos cerebrovasculares, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta, y yo que vengo pues del escenario clínico asistencial, estos hallazgos, digamos, las infecciones del tracto respiratorio bajo, las infecciones del torrente sanguíneo y las infecciones intraabdominales son responsables pues como del 79% de las muertes que podemos tener en un escenario clínico, ¿no? Entonces son estos tres síndromes infecciosos que dominan realmente la carga pues mundial. Y miren, pues realmente siempre, y lo recuerdo mucho dentro de mi formación, pues nos hablaban como de estos microorganismos clave, ¿no? Con los que todos estamos familiarizados. Digamos, en este inicio de mi formación siempre hablábamos de este algoritmo escape, de cómo nosotros podíamos impactar o tratar de disminuir esta carga, pues, de estas bacterias peligrosas y asesinas. Entonces, pues son obviamente las responsables o lo que siempre ustedes están encontrando en los aislamientos, ¿no? E. coli fue responsable de la mayoría de las muertes. Estos 6 patógenos o dentro del algoritmo, pues, escape, vemos que siempre están atribuibles a estas muertes, ¿no? Siempre, pues, miren que ya ahorita esto es un brief, pues, que se publicó en junio del 2023. Digamos que ya la agenda está un poquito ya más direccionada a trabajar en torno a esto, a la investigación. Lo que nosotros podemos ver o lo que yo he visto en mi práctica profesional es que, y el otro día Dianita lo decía la semana pasada, nosotros en investigación no estamos teniendo nuevos antibióticos, ¿no? O sea, que venga y que la investigación esté apuntando hacia, se va a lanzar un nuevo antibiótico para X patógeno o para X cuadro,
sino que realmente tenemos que trabajar con lo que tenemos y realmente con los últimos lanzamientos. Yo recuerdo cuando se lanzó Ceftazidima Vivactam y se instaló Sonetazobactam, y ya ahorita, pues 5 o 6 años después, estamos en escenarios con bacterias que ya están mostrando resistencias a estas últimas moléculas que nos estaban presentando como las grandes salvadoras y las que nos iban a ayudar en este escenario con este tipo de infecciones, pero también pues por nuestro mal uso, porque nos falta todavía educación, sensibilización y demás, pues ya estamos teniendo obviamente patógenos resistentes a estos antibióticos, porque siempre lo hemos dicho, las bacterias pues están antes que nosotros estuviéramos aquí, están con nosotros ahora y pues en algún momento vamos a desaparecer y las bacterias van a seguir ahí. Entonces, bueno, la sepsis, pues digamos cada 2.8 segundos alguien muere de sepsis, una de cada 5 muertes a nivel mundial está asociada a sepsis y los supervivientes pueden tener complicaciones por el resto de su vida. Es importante esto en el escenario clínico asistencial porque no es solamente el paciente que yo me estoy enfrentando en este momento, que bueno, tiene fiebre, tuvo algún evento pues asociado, una cirugía previa y demás, sino que es cuando el paciente salga de aquí, si podemos pues sacarlo, cómo va a quedar este paciente, qué alteraciones, qué secuelas va a poder tener el resto de su vida, ¿no? Y dentro del escenario clínico asistencial, pues la sepsis puede llevar a múltiples complicaciones como pues dañar un riñón, entonces un paciente puede quedar dependiente de diálisis, puede tener alteraciones a nivel de sus extremidades, entonces nos podemos ir hasta escenarios de amputaciones y demás. Y aparte de que eso son secuelas, pues para el paciente, para su familia y demás, pues genera costos también al sistema de salud y todos en este momento estamos viendo que todos los sistemas de salud pues son finitos, están pasando por muchas crisis presupuestales porque la carga de enfermedad aumenta, porque nosotros estamos viviendo también muchos más años, pues porque obviamente hace 100 años la gente se moría por bacterias porque no habían antibióticos, se morían por las guerras, se morían por una gripa y demás. Entonces, pues digamos que era diferente la carga de enfermedad en ese momento. La sepsis es muy común. Yo dentro de mi práctica clínica fui asistencial de infectología durante 3, 4 años y pues obviamente la mayoría de interconsultas pues eran por cuadros sépticos y era médica obviamente en unidad de cuidado intensivo, en pacientes en urgencias o un paciente que está hospitalizado por otra causa, está en un posoperatorio de una cirugía electiva, o sea, algo de otorrino, algo osteomuscular y demás, y de pronto obviamente recordemos que prolongar estancias hospitalarias nos expone obviamente a adquirir alguna infección asociada al cuidado de la salud que puede pues desencadenar un cuadro de estos. Miremos aquí este mensaje, cualquier persona puede tener una infección y prácticamente cualquier infección puede provocar sepsis, ¿no? 80% de los casos de sepsis inicial fue fuera del hospital, que obviamente es lo que todos recibimos en nuestro contexto, pero también, como les comentaba ahorita, pacientes que obviamente están hospitalizados o permanecen por tiempo prolongado en las instituciones, pues siempre también pueden desencadenar un cuadro de estos. Por eso también dentro de las instituciones en las que ustedes trabajan, los grupos de prevención y control de infecciones están haciendo vigilancia activa para este tipo de situaciones, ¿no? Miremos aquí, por ejemplo, este cuadro de cuáles son las causas comunes. Esto no señala. Ah, ya, yo sí decía, ok. Bueno, podemos tener a nivel de sistema nervioso central, a nivel de piel y tejidos blandos, podemos tener obviamente en este contexto de paciente hospitalizado, poliinvadido y demás, infecciones asociadas a catéter. Una muy clásica o que digamos es prevalente, las infecciones del tracto urinario, obviamente del sistema respiratorio, pues neumonía, también las infecciones asociadas al torrente sanguíneo y infecciones que tengan pues fuente o origen abdominal, ya sea apendicitis, diarrea, a nivel pues vesicular. Tengamos en cuenta que obviamente depende del contexto del paciente, nosotros podemos hacer cuadros de translocación bacteriana, entonces que puede ser el origen abdominal, pero también pues ya tengo una infección del torrente sanguíneo. Aquí estoy pues con laboratorio, ustedes son como súper importantes obviamente porque el rol del laboratorio pues influye mucho en las decisiones clínicas que vamos a tomar afuera de cara al paciente, ¿no? La detección pues de bacteremias o fungemias es una de las funciones más importantes de ustedes, los que nos están acompañando aquí hoy.
Y pues como hablaba ahorita Luis, pues un hemocultivo positivo establece o confirma que haya o me da al equipo médico pues una confirmación del origen infeccioso de la enfermedad del paciente, y lo mejor es que obviamente pues nos dice como con nombre y apellido qué es a lo que nos estamos enfrentando, permitiendo tener pues obviamente ustedes cuando nos dicen está creciendo un bacilo gram negativo, cocos gram positivos y demás, y ya nos dan nombre y apellido, pues podemos direccionar mucho mejor la terapia. Esto, bueno, como para mirar obviamente que nosotros siempre estamos como protocolizando todo y todo siempre pues está acompañado de guías y demás. Y pues ya cuando entramos aquí directamente a continuando lo que nos comentaba Luis, pues el éxito de dar con el diagnóstico y de poder tener pues con nombre y apellido qué tipo de germen tenemos, pues depende mucho de la calidad de la muestra, ¿no? Entonces, digamos, en esto somos pues como un trabajo en equipo, porque pues como el personal de salud, a principios de esta semana estuve en Guatemala y estábamos hablando mucho también de la parte de hemocultivos y demás, y nos comentaban que en Guatemala las muestras las toman los estudiantes en formación, los internos y demás. Esto en mi país es diferente, sobre todo hemocultivos, los encargados de tomar las muestras para los hemocultivos son las jefes de enfermería, las enfermeras pues profesionales, porque obviamente pues nos acompaña también mucho equipo auxiliar o técnico, pero las jefes son las encargadas de tomar los hemocultivos. Entonces, bueno, es obviamente un trabajo en equipo, constante pues capacitación y comunicación, porque pues si la jefe me toma pues un hemocultivo mal tomado, si no tomamos los sets adecuados y demás, pues ustedes allá en el laboratorio no van a poder montar, o lo que monten realmente pues no me va a dar el resultado esperado, ¿no? Entonces, considerar realmente tener un personal capacitado que muestre, que tome pues una muestra de cantidad suficiente, que sea representativa para el proceso, para lo que ustedes van a hacer en laboratorio, contar con el material adecuado y la obtención pues de la muestra idealmente que sea previamente al tratamiento antimicrobiano. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente en un contexto pues que sospechamos sepsis, fiebre, paciente pálido, frío, sudoroso, depende pues obviamente de cuándo iniciaron los síntomas, ya podemos tener por ejemplo alteraciones a nivel mental y demás, pues es importante poder, o como que cada minuto cuenta, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante cómo, digamos, si nosotros podemos tomar muestras en esa primera hora, va a hacer mucha la diferencia. Obviamente, muchas de las veces no vamos a tener como el contexto de que tengamos un paciente puro, por decirlo así, que no haya sido sometido a tratamiento antibiótico, porque ahorita les comentaba, por ejemplo, en el escenario clínico asistencial, cuando ya tengo un paciente que lleva X días hospitalizado, de pronto ha recibido terapia, de pronto si viene de una cirugía, pues viene con una profilaxis y demás. Entonces, a veces, pues es importante también tener en cuenta esto, pero idealmente, pues que el paciente no haya sido sometido a antibióticos y pues tomemos los hemocultivos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pues obviamente para nosotros, pues proveer un diagnóstico correcto, encontrar pues el agente causal de la infección, en este caso pues del torrente sanguíneo, para determinar la fuente, para aislar los organismos causantes de la infección, y que esto nos ayude realmente a direccionar la terapia empírica, ¿no? Yo en los hospitales en los que trabajaba, los 3 hospitales contaban como con guías institucionales, porque ustedes también en sus escenarios es diferente lo que tienes tú en tu hospital a lo que está en tu hospital, o sea, la microbiología puede variar de acuerdo al contexto de pacientes, al contexto de patologías, a los servicios que ofrezcan las instituciones, ¿no? Entonces siempre, obviamente, como contábamos con guías institucionales, cuando uno se enfrenta al paciente de cero, ya de pronto hay cosas protocolizadas, ¿no? Si es sospecha de infección del tracto urinario, si es sospecha de neumonía y demás, ya hay una terapia antibiótica, digamos, propuesta, y teniendo en cuenta también los factores de riesgo de los pacientes, si son mayores de 65 años, si tienen antecedentes de una cirugía, si viven en un contexto, por ejemplo, institucionalizados. Dime. Sí, claro. Sí, eso obviamente depende del contexto. Creo que, y bueno, digamos, puedo estar un poquito sesgada, porque en las instituciones donde yo trabajé, pues tratábamos como de combatir mucho esa, como que por inercia llega un paciente pálido, frío, sudoroso con fiebre y póngale mero banco. No, tratábamos realmente de poner algoritmos, como estaba mostrando tú ahorita,
que cumpliera unos factores de riesgo para que de pronto no pudiéramos empezar con un amplio espectro como este, sino de pronto quizá algo más ajustado, piptazo banco, bueno, depende como también del contexto, porque recordemos que como que cada paciente es un mundo y cada paciente trae su carga y su historia, y por eso es importante nosotros como personal de salud, nosotros como médicos, pues una adecuada anamnesis, ¿no? O sea, como preguntarle comorbilidades, factores de riesgo, antecedentes y demás. Los hemocultivos pues son el gol estándar para el diagnóstico de infecciones del torrente sanguíneo. Entonces, bueno, esto es aquí simplemente como quería mostrarles un estudio de episodios pues de infecciones en el torrente sanguíneo, cómo podemos ver cuando la terapia empírica pues puede ser adecuada o inadecuada y pues se ajusta, cómo esto puede impactar en la mortalidad a 14 días, a 30 días, que eso también son indicadores que las instituciones, sobre todo que están en procesos de acreditación y demás, van haciendo mediciones, ¿no? Entonces miremos cómo cuando la terapia empírica es realmente inadecuada, podemos ver que la mortalidad a 14 días y a 30 días pues es mayor, versus que cuando yo puedo ajustar realmente la terapia acorde al cuadro del paciente, pues sí me impacta, ¿no? Entonces, todo esto realmente, pues sigo hablando acerca de la terapia antibiótica empírica apropiada, cómo realmente cuando digamos, empezamos con un manejo inicial y luego hablando con ustedes con resultados preliminares en laboratorio, podemos ir ajustando y esto me permite tener mejores resultados en los pacientes, digamos a nivel asistencial o digamos gerencial, podemos ir haciendo seguimiento de todos estos cambios o ajustes que nosotros hicimos e ir mostrándole a gerencia, por ejemplo, los ahorros que hacemos en uso de antibióticos, en resultados pues en patología del paciente. Esto pues es simplemente para hablar que esto es un tema que se habla año a año, la campaña de sobrevivir a la sepsis, que realmente pues el conjunto de recomendaciones de la campaña, pues miren que están aquí ustedes obviamente medir pues extraer hemocultivos antes de administrar antibióticos y pues obviamente en el cuadro inicial, antes de que ustedes nos digan a las 2, 3, 4 horas, doctor, está creciendo esto, pues poder hacer un ajuste. Miren que aquí pues extraer hemocultivos antes de administrar antibióticos es uno de los pasos pues como cruciales para poder direccionar como la terapia en el paciente. Entonces, bueno, miren que aquí, por ejemplo, pensando en el contexto clínico del paciente, es importante, una cosa es sepsis y otra cosa es shock séptico. Entonces, pues uno tiene que analizar obviamente la administración del antibiótico de acuerdo si el paciente está choqueado o no está choqueado. Usualmente choqueado pues es cuando ya tenemos un paciente con hipotensión, que puede tener alteración de la esfera mental y demás, ¿no? Entonces, miren que cuando podemos tener como una sospecha que la sepsis es definitiva o es probable, pues siempre tenemos que administrar antibióticos inmediatamente, ¿no? Se hace como todo el flujo de trabajo, el paciente ingresa, usualmente, voy a poner un ejemplo, por eh, urgencias y ya obviamente de acuerdo a la alteración, paciente que requiere pues unidad de cuidado intensivo porque tiene que empezar a polinvadirlo y demás, pues obviamente se tiene que asegurar los antibióticos idealmente en la primera hora. Y si la sepsis es posible, miren que si el paciente no está choqueado, pues se hace un rápido abordaje de las causas pues que pueda estar presentando este paciente y miren que ya ahí aparece que los antibióticos se pueden administrar, ojalá, dentro de las primeras horas. Pero si el paciente está choqueado, sí es importante tener en cuenta este aspecto de la toma de hemocultivos lo más rápido posible y la administración de antibióticos. Entonces aquí, ¿quiénes serían, pues, digamos, como los candidatos? Y es importante entonces tener en cuenta el contexto clínico y por eso, pues, como una adecuada anamnesis, ¿no? Entonces, si nos vamos como a los que definitivamente necesitamos sospechar y tomar hemocultivos, pues depende de este cuadro clínico, ¿no? O sea, digamos aquí en abscesos pues pedurales, en contextos pues de infecciones a nivel del sistema nervioso central, un paciente pues en el contexto de shock séptico, aquí más o menos del 20 al 50%, un paciente que tenga en un contexto de una sepsis pues de origen urinario por una pielonefritis o colangitis, que es a nivel acá pues de la vesícula. Bueno, esto como que quería compartirles un poco esto.
Y aquí, miren, esto realmente, tener en cuenta que estas son las condiciones a los pacientes que sí les tenemos que tomar hemocultivos. El contexto de neutropenia febril, que es considerada la urgencia oncológica, yo creo que aquí todos, si hacemos pues como una pregunta, podemos tener familiares, conocidos, personas muy cercanas a nosotros que han estado en un contexto pues de tratamiento oncológico. Y recordemos, por ejemplo, un paciente en un contexto de una leucemia, las quimioterapias lo que hacen es que te barren completamente la médula, o sea que pues tú quedas como sin sistema inmune, ¿no? Un sistema inmune pues muy débil, muy vulnerable, y pues este contexto de pacientes con neutros en 0, en 10, en 20, pues una fiebre, deben consultar inmediatamente. Fueron pacientes que dentro de las rondas de infectología atendíamos casi que a diario, estaban poliinvadidos, podían tener pues obviamente un catéter, entonces, pues importante siempre como tomar hemocultivos en este tipo de pacientes. Cuando tenemos fiebres de orígenes desconocidos, cuando estamos sospechando infecciones endovasculares o asociadas pues a dispositivos vasculares, incluyendo pues obviamente los catéteres venosos centrales, cuando sospechemos endocarditis, y estos cuadros de sepsis que puede ser por colangitis, una neumonía complicada, infecciones de piel y tejidos blandos también complicadas, meningitis, osteomielitis, pielonefritis o una artritis séptica. Y también pues en contexto de un paciente que eleve y no tengamos otra explicación, pues una leucocitosis franca. ¿En qué momento? Pues claramente, como les dije, cuando se inicia el flujo de trabajo, en lo más pronto posible, pues cuando ya se haya evaluado inicialmente el paciente, pues después del inicio de los síntomas, que obviamente van a reportar como fiebre, escalofríos y como les digo, ya depende de la gravedad, pues alteración de la esfera mental. Cuando se sospecha una bacteriemia o una fungemia, y como les venía comentando, los hemocultivos idealmente deben obtenerse antes de la administración de los antibióticos. Pero miren que está reportado que hasta un 82% de los pacientes con sospecha de infecciones pues ya han venido recibiendo o ya vienen de pronto remitidos de otra institución, que también pues nosotros, pues ustedes creo que trabajan en hospitales de referencia, entonces pues ya han venido recibiendo antibiótico. Esto obviamente puede reducir potencialmente la sensibilidad de la prueba, pero aún así no es motivo pues para no tomarlos, o sea, se tienen que tomar, y por eso pues existen botellas con resinas pues unidoras de antibiótico que aumentan la posibilidad de poder aislar las bacterias pues en estas muestras. Entonces, bueno, miren que aquí obviamente los hemocultivos deben colectarse, vuelvo a hacer como obviamente énfasis en esta recomendación, y la positividad de los cultivos se puede reducir hasta en un 20% en los hemocultivos colectados cuando pacientes que ya hayan recibido terapia antibiótica, pero pues eso no quiere decir que no vamos a obtener obviamente crecimiento dentro de las botellas. Y aquí, bueno, entonces, ¿cómo podemos optimizar la sensibilidad de los hemocultivos? Obviamente que sea una recolección óptima de la muestra en la fase pues preanalítica. Ahorita que una de las que nos acompaña aquí me comentaba que trabajaba en toda esta parte, es clave obviamente para mejorar la sensibilidad. Y pues estos son los factores, ¿no? Optimizar el número de botellas y juegos de hemocultivos. En la jornada que estuve a inicio de esta semana en Guatemala, en hospitales públicos de referencia y demás, hacíamos mucho énfasis en eso, porque obviamente podemos tener escenarios clínicos en donde no tienen claro cuántas botellas o cuántos sets de hemocultivos se deben pedir, y de pronto pueden tener claro las botellas que se deben pedir, pero no cuánto debe ir recolectado dentro de la muestra. Y lo que contaste ahorita al inicio, Luis, de tu intervención de pues que en una panadería habían dejado unas botellas ahí como abandonadas y no había doliente, pues esto creo que todos lo hemos vivido en escenarios clínico-asistenciales de nuestro país, y teníamos situaciones en donde a veces las botellas ni se rotulaban y las dejaban, y pues digamos obviamente por hay una palabra pues caleña, el trajín, o sea, como el corre-corre del día a día del turno, entonces la jefe tomó el hemocultivo, pero la llamaron para otra cosa y se quedaron los hemocultivos ahí abandonados, y de pronto no hay como una cadena de mando de llévate esto ya al laboratorio porque ustedes lo están esperando, y ustedes también están ocupados con otra carga de muchas muestras que procesan, entonces pues tampoco están, ve, no me han llegado los hemocultivos que cargaron y demás. Entonces, bueno, optimizar el número de botellas y juegos, optimizar el volumen, evitar la contaminación, por eso es importante obviamente que el personal que tome las muestras pues esté entrenado, sobre todo pues
para desinfección y demás del sitio donde se toman los hemocultivos, tener claros los lugares, o sea que siempre, y hacíamos como énfasis en eso, teniendo en cuenta, por ejemplo, un paciente que tenga un catéter, que esté trilumen y como que de dónde lo tomas, pues son 3 luces, 3 vías de acceso, la idea es que tomes de los 3, entonces si mandamos 4 botellas, pues 3 de aquí, 10, 10, 10, 10 y 10, y acá el periférico 10, o si no está invadido, entonces 10 de un lado y 10 del otro, y poníamos como todos esos escenarios a ver qué nos decía el personal, porque es importante garantizar el volumen que ustedes obtengan en sus botellas para el procesamiento. Miren, estos son como todos los puntos trascendentales que podemos tener tanto en la fase preanalítica como la fase posanalítica. Entonces, bueno, lo que comentábamos ahorita con Luis, el hemocultivo pues en la panadería, o sea, adiós. Este es pues el retraso, o sea, como el retraso en el transporte, que no tengamos como personal, obviamente, o que estemos claros en esta cadena de mando. El riesgo de contaminación al momento de la recolección de la muestra, que también pues obviamente puede pasar, personal no entrenado, que no esté pues como asegurando bien los puntos de desinfección al momento de la toma de la muestra. Bajo volumen, que les lleguen a ustedes obviamente botellas con los volúmenes que no son recomendados. Aquí, miren, aquí pues ya esto es como la parte de ustedes como laboratorio en la fase posanalítica, que haya pues retraso en el resultado y uno esté pues allá en la UCI o en urgencias como que llamando al laboratorio, el laboratorio no contesta, nadie me reporta la muestra, ¿qué está pasando? También miren como ahorita lo que yo les decía, la relación que debemos tener con el laboratorio, una comunicación bidireccional. Entonces que a veces pues la comunicación no llegue, ay, yo llamé a la UCI y nadie me contestó. Esto yo creo que en este contexto actual ha mejorado muchísimo porque yo tenía hasta el WhatsApp del laboratorio. Entonces yo era como que si no me contestan, pues le escribo al WhatsApp. Si no me contesta el WhatsApp, me iba corriendo hasta el laboratorio y necesito preguntar a este paciente. Entonces, bueno, retraso en el resultado y que puedan haber, obviamente, tiempos de trabajo prolongados. ¿Por qué es importante el volumen en los hemocultivos? Digamos que es la variable más importante para ustedes, obviamente, allá en el laboratorio de recuperación de los microorganismos. La densidad de las bacterias en un adulto con bacteremia es generalmente baja y la mitad de los pacientes tiene menos de una unidad formadora de colonia pues, en sangre. Entonces, obviamente, en la medida en que yo aumento el volumen de sangre, pues se aumenta la oportunidad de recuperar o captar pues, estos microorganismos cuando ustedes están allá montándolo en el laboratorio. Existe obviamente una correlación directa entre el volumen de sangre inoculado en las botellas y la capacidad diagnóstica. La mayoría de las guías recomiendan pues la colección de 2 o 3 juegos con 10 ml por botellas, por eso pues vengo con esto muy fresco porque realmente toda esta semana estuvimos haciendo los escenarios de cuántos, o sea, periférico y central, cómo tomabas la muestra. Un juego de hemocultivos o un set de hemocultivos consiste pues en una botella aeróbica y una anaeróbica inoculados con la misma muestra, la misma función. Y los hemocultivos pues nuevamente siempre lo ponemos como en todas las diapositivas. Entonces, recordemos pues que es la variable más importante en la detección de la bacteremia porque aumenta la recuperación de patógenos y disminuye el tiempo de positividad, que fue como lo que preguntó ahorita Luis también, depende como la toma de la muestra, ¿no? Y miren que las guías del CLSI recomiendan pues por lo menos tomar 2 juegos de hemocultivos. Esta semana también hablábamos que, por ejemplo, en los países europeos recomiendan hasta 6 botellas, pero digamos que nosotros o en Colombia, no sé, yo creo que aquí en Costa Rica también lo tenemos estandarizado como a 2 sets, pues 4 botellas para ayudar a discriminar entre organismos contaminantes y verdaderos patógenos. 4 botellas con 10 ml cada una para poder detectar del 90 al 94% de las bacterias. Y miren que realmente pues en los países que recolectan hasta 6 botellas, pues la recuperación puede hasta aumentar. Siempre, y esto a mí me pasaba mucho, y preguntaban, y cuando cargaban los hemocultivos, a veces la botella anaerobia era como que no, esa no, no sé, no se usaba. Yo trabajaba mucho con un infectólogo que decía como que el anaeróbico, que es importante como también hacer esta educación, porque pues la bacteriemia por organismos anaeróbicos ocurre hasta en el 12% de los hemocultivos, ¿no? Y son necesarias por varias razones, porque podemos recuperar anaerobios estrictos como Bacteroides fragilis, es un problema que podemos ver que está como en aumento y pues nos ayuda o podemos mejorar la detección de anaerobios facultativos como estreptococo y otros enterobacterales.
en comparación pues entre dos botellas aeróbicas versus una aeróbica y una anaeróbica, que es lo que siempre pues como que tratábamos de recomendar. Se recomienda tomar la botella de anaerobios, pues porque podemos recuperar anaerobios estrictos, porque como lo dijo aquí la compañera, sí ha detectado pues que mejora pues la detección de anaerobios facultativos, y pues una botella de aerobios más una botella de anaerobios tuvo más hemocultivos positivos que dos botellas de aerobios. Entonces realmente es y el motivo de la charla, pues las buenas prácticas, ¿no? En la toma de hemocultivos también pues es tanto educación del laboratorio como educación de los médicos, porque por ejemplo en mi escenario clínico nos pasaba que no pedían pues los anaerobios y el infectólogo llegaba y era como que, pero ¿por qué? Y era pues como esta mala práctica o esta mala creencia que solo con dos aerobios era suficiente. Y yo creo que aquí volvemos realmente al escenario clínico cuando trabajamos mucho, por ejemplo, hacia accidente cerebrovascular y demás, que es un poco diferente a este contexto, pero el tiempo es oro, ¿no? Entonces, todo lo que a ustedes obviamente les permita optimizar tiempo en el laboratorio y a nosotros en el escenario clínico asistencial para optimizar manejos, direccionar terapias y mejorar pues obviamente la condición clínica del paciente, pues es obviamente determina, y como decía el doctor Arias en Guatemala, pues es una diferencia en salvar una vida o no, ¿no? Entonces siempre hasta le preguntaba a los estudiantes, no sé qué, piense que es su mamá, piense que es su hija, piense, o sea, que que te duela, ¿no? Entonces miren aquí pues obviamente cómo podemos ver la recuperación pues en las dos botellas y los gérmenes y demás, pues esto siempre obviamente refrendando como la buena práctica, ¿no? Aquí cuando vamos y les mencionaba que tenemos estandarizado pues a nivel, bueno, en Colombia y yo creo que aquí obviamente en Centroamérica, los dos sets o las cuatro botellas, pero pues podemos ver que en otros países pues recomiendan hasta 6 botellas de hemocultivos, ¿no? Entonces, siempre se deben tomar en juego las dos, y pues la recomendación aeróbica, anaeróbica, y pues como decía en otros países, pues también recomiendan hasta 6 botellas. Esta siempre es como obviamente la pregunta, porque pues las clínicas también tienen el contexto de atención pediátrica y neonatal. Entonces, pues digamos que cambia un poquito la recolección, pero hablábamos que hasta pues 1 ml también. Pero obviamente pues también ustedes obtener el número de botellas adecuado, ¿no? Entonces en el paciente pediátrico el volumen es como pues si medimos las 4 botellas, pues en cada una 1 ml, se encuentra disponible la botella pediátrica específica para su uso pues en el paciente pediátrico y neonatal. Tienen un mayor riesgo de infecciones del torrente sanguíneo causado por patógenos aeróbicos, obligados en comparación con las bacterias anaeróbicas. Y bueno, ya en los niños de 12 años, ayer estaba revisando otra presentación en donde pues lo teníamos ahí como acorde al peso. Generalmente pues se les extraen hemocultivos de acuerdo con los criterios utilizados para pacientes adultos. No es que sean adultos, pero pues ya por el peso y demás, sí ya recomiendan que sean los dos sets con 10 ml pues por botella. Cuando se obtiene pues poco volumen de sangre, siempre pues decían cultivar únicamente la botella aeróbica, es como esta recomendación en los pediátricos. Y bueno, qué hacer obviamente, y también cuando a nosotros nos hablan acerca de crecimiento, pito, tal cosa, no sé qué, pues cuando podemos y pues se puede presentar la contaminación de los hemocultivos con flora normal de la piel, pues durante la toma del hemocultivo como tal, pues se inocula, ¿no? Algo que nosotros tenemos obviamente ahí en nuestra piel, y eso puede generar confusión, mala lectura, mala interpretación de los hemocultivos, así obviamente pues generar tratamientos que no eran necesarios, y pues esto aquí el dolor de cabeza en gerencia, aumento en el costo de la estancia intrahospitalaria, y de hecho esto en escenarios pues de auditoría, y pues en el contexto clínico de mi país, pues con pagadores y demás, pues puede haber problema para el pago de esta estancia hospitalaria de algo que no se debía, digamos, tratar, ¿no? El porcentaje de contaminación, lo recomendado es que no debe exceder el 3% de los hemocultivos, y pues obviamente nuevamente aquí vamos al trabajo en equipo, los médicos y el laboratorio deben trabajar conjuntamente en estos casos, en capacitar en la adecuada toma de los hemos, y ustedes obviamente dentro del laboratorio el montaje y la manipulación pues de las muestras y demás.
Tengamos en cuenta obviamente que en los adultos cuando vamos a tomar las muestras, pues siempre el personal de salud tiene que estar con los elementos de protección personal apropiados, pues recomendables, que no caigamos pues en malas prácticas de venga, páseme el brazo y no, sino es la toma de adecuada de la muestra, ¿no? Como guía general, pues los mejores desinfectantes, estos son como los recomendados y realmente pues es importante tener en cuenta como el margen de diferencia de acción de varios desinfectantes, ¿no? Lo más importante es la técnica utilizada para desinfectar la piel y pues poder tomar el hemocultivo. Para ejercer pues un efecto antiséptico, pues hablamos aquí del tiempo, obviamente de acuerdo al contexto del hospital, pues yo estuve en hospitales donde hubo momentos en donde no tenía clorexidina, ¿no? Entonces pues también hay que adaptarse pues también a las situaciones y condiciones de las instituciones. Dejar obviamente, o sea, toda esta parte de la recomendación de la toma adecuada de la muestra, y pues la preparación de las botellas, también ustedes obviamente al momento de la toma de la muestra y ustedes montarlo, ¿no? Estas son las recomendaciones en pacientes pediátricos, no creo que me tenga que demorar mucho aquí. Y bueno, obviamente tener en cuenta los contaminantes que nosotros podemos pues encontrar, más frecuente son pues los coagulasa negativos, micrococos, corinobacterium, a mí me pasaba mucho eso y al principio también como de aprender y uno obviamente aprender a identificar que esos son microorganismos pues contaminantes, porque cuando me llamaban los médicos asistenciales de pacientes hospitalizados, bueno, en UCI no pasaba tanto, pero en urgencias o salas de hospitalización general, pues mira, es que está reportando crecimiento de tal cosa y como que ya querían pues ir a tratar o algo así, no, es obviamente una contaminación. Bueno, pues lo que ya venimos como hablando, ¿no? Y cuando les dije ahorita que esto obviamente podía generar dolores de cabeza a nivel pues de la gestión clínica, pues porque la contaminación y la mala interpretación de esto genera diagnósticos incorrectos, tratamientos inapropiados, mayor duración de la estancia hospitalaria, pruebas diagnósticas adicionales, o sea, que el costo pues se eleva, ¿no? Causa gastos adicionales, el coste de los hemocultivos contaminados puede ser pues obviamente generar cuentas, digamos, como infladas, ¿no? En este caso, por esto. Los indicadores de calidad en hemocultivos, pues obviamente mirar contaminación, el volumen de la muestra, el porcentaje pues de positividad como tal de los hemocultivos y pues esto obviamente lo mostramos, ¿no? Y es como indicadores de gestión de ustedes también en laboratorio, tener pues datos objetivos que se puedan obviamente intervenir, todo esto digamos contaminación pues se interviene con entrenamiento y capacitación al personal, lo mismo pues el volumen de las botellas, pues también dar las recomendaciones sobre toma adecuada de hemocultivos y pues son datos que podemos fácilmente capturar, que informan, que nos ayuda como a mejorar obviamente prácticas y hacer como una evaluación pre y post de acuerdo pues con estas intervenciones educativas y podemos evaluar el desempeño a lo largo del tiempo. Esto es, digamos, como la ruta de trabajo desde que el hemocultivo pues ha sido ordenado, cuando se toma la muestra, cuando la muestra pues es rotulada, transportada y se empieza como el procesamiento de la muestra. Miremos que en toda esta primera parte realmente los que tienen que ver pues son como el personal clínico, enfermería o auxiliares de enfermería y en la parte pues de las salas para enviar las muestras al laboratorio, ¿no? Depende del tipo de instituciones, el transporte puede ser manual, hay instituciones que ya tienen transporte también como automático, que muestran, los ponen pues como como una balita y se manda eso pues al laboratorio y demás. Ya ustedes obviamente dentro del laboratorio evaluar si la muestra pues es idónea, ¿no? Como para el procesamiento o no. Cuando ustedes ya montan el hemocultivo, estar mirando pues si qué va pitando y obviamente cuando ustedes pues van informando, ¿no? O sea, si ven que hay algún crecimiento, pues entonces se corre el GRAM y aquí pues hablaban como ya cuando ustedes corren la prueba de susceptibilidad y demás y pues van haciendo como el informe preliminar, luego ya el informe final y con esto se toman decisiones pues digamos que no en tiempo real, pero sí pues vamos mirando evolución del paciente como lo mencionaba ahorita Luis, ¿no? Estas son pues como las diferentes técnicas que tenemos para identificación de organismos directo. También pues obviamente contamos ustedes obviamente en el laboratorio con métodos de identificación rápida. Aquí no me voy a detener porque pues ustedes obviamente son los expertos.
Y esto también es importante en el contexto clínico, nos encontramos mucho con esto en pacientes de unidad de cuidado intensivo, pacientes en manejo oncológico, tanto adulto como pediátrico. Entonces, pues cómo se maneja o cómo es la ruta en la sospecha de infección de catéter y de la toma pues de hemocultivos de catéter. Siempre pues obviamente tener el contexto de paciente que tenga una línea central, conocer pues obviamente que esto es un catéter intravascular, que puede ser monoluminal, biluminal o triluminal, que termina en o cerca al corazón y está en contacto pues con los grandes vasos, que se utiliza para infusión, extracción de muestras, toda la parte pues digamos alimentación parenteral. Es un dispositivo percutáneo que atraviesa la yugular o la subclavia y pues va hasta la cava superior y que puede llegar hasta la aurícula derecha, ¿no? Está en contacto pues con todos estos grandes vasos, puede ser. Y pues, ¿por qué podemos tener uso de catéteres venosos centrales a largo plazo? Pues para todo este tipo de procedimientos, ¿no? Infusión de quimioterapia, de nutrición parenteral, de antibióticos, antifúngicos, antivirales, toma de muestras, aplicar, pues esto es, digamos, se ve mucho obviamente en la unidad de cuidado intensivo. Ay, perdón. Y aquí, bueno, esto es de una, esta presentación me la pasó Normita, entonces pues por eso hay aquí como esto de cifras de México, pero podemos ver obviamente dentro de las instituciones los programas de uso regulado de antibióticos pues también trabajan muy en sinergia con prevención y control de infecciones, que se tiene que vigilar y notificar a los entes regulatorios las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces podemos ver, por ejemplo, en notificaciones casi siempre lo que más va a puntear es neumonía asociada a la ventilación, la infección de vías urinarias asociadas a usos de catéteres pues, urinarios y miren aquí pues en tercer punto pues infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter. En Colombia también vigilamos estrechamente pues este tipo de eventos. Y miren que podemos tener en cuenta o siempre tener en cuenta estos factores de riesgo para la infección, ¿no? Los sitios de inserción, la experiencia de la persona que inserta el catéter, su técnica, frecuencia de uso, duración del catéter. Depende de la complejidad de las instituciones. Digamos, yo tengo la experiencia en donde trabajaba, había un grupo específico que era el grupo de catéter, o sea, de profesionales entrenados para la inserción de catéteres y pues iban obviamente de acuerdo a las interconsultas que tenían a servicios específicos, unidad de cuidado intensivo, toda la parte de terapia oncológica, a la inserción, al mantenimiento, a la vigilancia de estos catéteres para poder hacer como obviamente una vigilancia mucho más estrecha del comportamiento de estos pacientes poliinvadidos. Esto creo que, pues, bueno, ustedes en laboratorio no, pero en el escenario clínico asistencial se puede dar. Obviamente, idealmente, pues, no queremos que esto suceda. Y estos son los patógenos, pues, que nosotros, pues, obviamente podemos encontrar, que son los causales, pues, de las infecciones de catéter, en catéteres percutáneos. Esto, pues, son cuadros típicos que se pueden encontrar en unidades de cuidado intensivo o en hospitalización. Siempre esto era una pelea también con el personal asistencial, pedir cultivo de punta de catéter o hacer esta práctica de barrido de catéter que también no es como recomendado. No se recomienda enviar a cultivar la punta de manera rutinaria, solo si hay sospecha de infección y teniendo en cuenta el contexto del paciente. El catéter debe ser removido cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias, pues un catéter que no tiene por qué seguir ahí porque el paciente ya está mostrando mejoría, ya tolera vía oral, ya no está en la unidad de cuidado intensivo y lo pasaron a hospitalización. Siempre como, pues, obviamente relacionar el contexto clínico, ¿no? ¿Cuándo y cómo deben realizarse los cultivos? El cultivo de la punta de catéter solo se hace si se sospecha que hay una infección del torrente sanguíneo asociada a este catéter. No es como la idea, la práctica, pues no cultivar la punta y si es estrictamente necesario, pues es la punta solamente, no todo el segmento, ¿no? ¿Cuándo y cómo deben realizarse los cultivos? Pues aquí obviamente de acuerdo a lo que tenga, pues cuántos días lleva, si lleva menos de 14 días o ya son líneas y unos accesos pues de largo tiempo. Aquí, bueno, hablaba un poco de esto y tener en cuenta pues las recomendaciones al momento de los hemocultivos pues de estos catéter, lo que venimos diciendo siempre antes de iniciar la terapia antimicrobiana, la preparación de la piel, la limpieza del catéter, tomar pues tanto periféricos como del catéter y rotularlos adecuadamente, colocar la hora pues es muy importante, pues como por el dato de la panadería que decías ahora. Y bueno,
Esto pues obviamente está como súper documentado. Estos son como algunas de las recomendaciones que aparecen en las guías. En los pacientes en los que se retira el catéter debido a sospecha de infección, se deben tomar pues al menos 2 pares de hemocultivos, la identificación pues de microorganismos relacionados como a o sea, realmente pues como la identificación en pacientes en los que se pretende, porque a veces quieren preservar el catéter, pero pues no es como la recomendación, ya realmente si un catéter hay sospecha de que está infectado, pues la recomendación es cambiarlo. O pues bueno, hay instituciones que hacen como un seguimiento de la piel, de los cambios en piel y demás. Siempre, digamos, en pacientes críticos con sospecha de sepsis, pues anotan ahí que la tinción de Gram de piel permite pues proporcionar información más rápida y los hemocultivos diferenciales cuantitativos de sangre tomados por todos los lúmenes del catéter. Eso lo hablábamos también en la jornada que tuvimos a principios de esta semana, porque habían aún confusiones, decían que como digamos son 2 muestras o algo así, pero en caso tal digamos un catéter trilumen, la recomendación es tomar muestras de los 3 lúmenes porque son 3 vías de acceso y tomar uno periférico.